Gloria a tu nombre, poderoso Señor. Te adoramos en esta tarde, Señor. Te exaltamos. Realmente nos sentimos privilegiados. El mundo nos devalúa. El mundo nos valora por lo que tenemos. Tú nos valoras por lo que somos. Somos hechura de tus manos. Nos hiciste con todo el amor. Nos hiciste con toda la delicadeza. A las demás cosas dijiste la palabra, sea la luz, sea el agua, sea los animales, pero a nosotros nos formaste con tus manos. Qué privilegio tan grande nos has dado, Señor. Y en muchas ocasiones dañamos las obras de tu mano. Cuando yo ofendo a alguien como mi prójimo, cuando yo hago llorar a mi madre, a mi padre, cuando yo causo cualquier dolor a uno de tus seres formados por tus manos, Señor, estoy dañando la obra de tus manos. Ayúdame, Señor, a ser un pro y no un destructor, a ser un pro ayudador juntamente contigo, Señor, así como somos procreadores, oh Dios, contigo en la fecundación de los hijos, también que seamos procuradores, pro ayudadores, Señor, de tu engrandecimiento, de tu formación entre los seres humanos, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros amigos, en todo el mundo, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, oh Dios, a desprendernos de nuestro ego, de nuestro orgullo, de todas esas cosas que tenemos, Señor, oh Dios, para poder enfocarnos en el prójimo, para poder enfocarnos en los que nos rodean, de tal manera que podamos ser un hombro donde apoyarse y no un brazo que empuje, sino que sostenga a aquellos que están debilitados y dañados y problemados en la vida, poderoso Señor. Tú nos sostienes con tu mano, Señor. Tú dejaste todo por buscarnos a nosotros. Nos das ejemplo a nosotros de lo que debemos de hacer también con nuestro prójimo, con nuestros seres queridos. Así que, Señor, danos la oportunidad de rectificar en nuestra vida. Danos la oportunidad de ser, Señor, un banco donde descansar la gente, un oasis en el desierto, Señor, por el que está atravesando tanta gente, en el poderoso nombre de Jesucristo. Te damos la gloria y este aplauso a ti, Señor. Recibe honor y gloria en el nombre de Jesucristo. Gracias, poderoso Señor. Tengan la amabilidad de sentarse. Hoy estoy desmujerado. Mi esposa se fue para Perú, anda en Perú ahora mismo debe estar predicando en una iglesia allá en Perú. Pero doy gracias a Dios porque me da el gozo de compartir a mi esposa con la voluntad del Señor. A veces acaparamos por completo la voluntad de Dios y no nos damos cuenta de que tenemos que soltar, que tenemos que dejar que se cumpla lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. Por mí, yo quiero que ella esté conmigo. Doy más vuelta en esa cama, me despierto mareado de tanta vuelta que doy, buscando y no consigo nada. Pero me siento complacido y contento de compartir a mi esposa con la obra del Señor, con la voluntad de Dios. Buenas tardes, es un honor nuevamente estar aquí. Bendigo a las personas que están de viaje, bendigo a las personas que están trabajando, a los que se quedaron imposibilitados en sus casas por alguna enfermedad. Y que Dios perdone a aquellos que pudieron haber venido y no lo hicieron, en el nombre de Jesús. Hoy terminamos la serie sobre divergentes. ¿Se acuerdan qué significa la palabra divergentes? Diferentes, ¿verdad? Una persona diferente, es diferente en todos los lugares, pero no diferente hablando de las cosas malas, sino diferente hablando del propósito y del modelo de vida que Dios quiere que nosotros tengamos en esta tierra. Por lo tanto, hoy terminamos vamos a la palabra de Dios en 1 de Juan, capítulo 5. Luego estaremos enseñando sobre el libro de los Hebreos. Estoy buscando un tema adecuado al contenido del libro de los Hebreos porque va a ser nuestro próximo aventura a través de la palabra de Dios, comenzar a descubrir nuestra identidad en el Señor. Manteniendo la distancia es el tema que traigo para hoy. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 5 de la primera carta de Juan, dice así: todo
aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu Santo, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Es un texto que parece un trabalengua, y lo vamos a tratar de aclarar ahora mismo a través de la exposición que el Señor envía a través de mi boca. Es un honor, es un privilegio poder tener algo como esto en nuestras manos, la palabra de Dios. La palabra de Dios son unas notas dictadas por el corazón de Dios a hombres, escritas por hombres, pero inspiradas por Dios, dictadas por el Señor, para que usted y yo la tuviésemos. En el momento que se escribió este pasaje, esto fue más o menos en el 90 al 95 después de Cristo, cuando se escribió esta carta, todavía la iglesia no tenía en sus manos la Biblia, no tenía el Nuevo Testamento. Lo que tenían era la ley, los 5 libros de la ley y los profetas. No tenían el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no tenían un medio cómo guiarse, cómo dirigirse, de tal manera que pudieran saber los pasos a dar, a seguir. Dependían en su totalidad del Espíritu Santo, porque no tenían todavía la dirección escrita. Nosotros tenemos el privilegio de tener el manual en nuestras manos, completo. La Biblia consta de 66 libros, el Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Esos libros nos dan a nosotros las direcciones a seguir para que no erremos el camino, para que no nos perdamos del orden que Dios ha establecido para todo aquel que crea. Aleluya. Por lo tanto, el tema para hoy es manteniendo la distancia en la secuencia de temas que hemos tratado hasta el día de hoy, de ser diferentes, de ser divergentes.
Por lo tanto, mantenernos a la distancia, alejado del mundo. La Biblia nos habla más de 35 veces, este manual nos enseña lo peligroso que es adaptarse a este mundo, lo peligroso que es vivir cerca de este mundo. Cuando habla de mundo, no te está diciendo que te vayas para Marte ni para Júpiter, te está hablando es del sistema que vive esta tierra, del sistema que nosotros vivimos ahora mismo, que usted cuando oye a una persona decir, mire, yo puedo perdonar todo, pero que me toquen a un hijo, yo no perdono eso. Cuando esta cosa no tiene perdón de Dios ni tiene perdón mío, expresamos cosas como esa, eso es lo que hace este mundo. Nos limita, nos estrecha demasiado para que no obedezcamos al Señor. Según la Biblia dice que todo pecado es perdonado. Según la Biblia dice que nos debemos de perdonarnos los unos a los otros todas las ofensas que nos cometamos. Según la Biblia dice que tengo que amar aún a mis enemigos. Pero cuando yo me ubico en las cosas que habla el mundo, lo que enseña este mundo, me doy cuenta que es totalmente diferente a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios ha preestablecido para cada uno de nosotros. Entonces tengo que escoger a quién voy a ir. Voy a seguir el lineamiento del mundo, voy a seguir la condición y la posición que tiene este mundo, o voy a seguir este manual que no es otro sino, como dijo Jesucristo, esta palabra da testimonio de mí, enseña de mí, aprendan de mí porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Por eso no todo el mundo le gusta esto. No todo el mundo lee la Biblia, porque leer la Biblia implica ser confrontado con lo que Dios dice. ¿Y nos conocerá Dios a nosotros? ¿Sabrá Dios quiénes somos, qué pensamos, qué hacemos cada uno de nosotros? Claro que lo sabe. Por lo tanto, nos da esta orden en mantenernos a la distancia de este sistema. No de las personas, no de la gente, sino del sistema. Si usted anda con amistades que le están prostituyendo, que le están apartando de la verdad de Dios, aléjese de ellos. Es lo que está diciendo el avisado del mal y se aparta. Mas el insensato prosigue y lleva el golpe. Eso es lo que Dios quiere evitarnos a nosotros. Vivir dolidos continuamente por desobediencia a Él, no haciendo lo que Él nos manda hacer a través de su palabra. Entonces aquí el apóstol Juan comienza aclarándonos algo a usted y a mí. Y es que nosotros hemos nacido en Dios a través del conocimiento de Jesucristo. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Usted dirá, ¿por qué? Si el nacimiento es la unión de dos seres, a través de dos seres que se opera un nacimiento, una procreación, se crea, nace un niño, ¿cómo Dios establece que por un simple conocimiento de alguien, que según la Biblia dice es Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, Dios en persona, porque Jesucristo es Dios, cómo solamente con creer en Él yo nazco de nuevo? ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Juan? Juan no está hablando por referencia, él está hablando por vivencia. No es que alguien le refirió que había nacido. Él nació de nuevo conociendo a Jesucristo. Se dio cuenta que Jesucristo no solo era un hombre que enseñaba buenas cosas, que sanaba a los enfermos, sino se dio cuenta y entendió que Jesucristo es Dios, que vino, se encarnó, nació de una mujer llamada María para vivir como nosotros y mostrarnos el modelo de vida que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Entonces, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Jesucristo se encontró con un dilema. Cuando comenzó a predicar en todos los lugares, la gente no lo aceptaba. Los judíos creen en Dios. Los judíos, su Dios es Jehová, está bien. Pero cuando vino Jesús, a Jesús lo mataron porque Jesús decía que era Dios. Y ellos no aceptaron eso. Y Él dice aquí, todo el que es nacido de Dios, ama tanto al que engendró, o sea, al Padre, como al Hijo, a Jesucristo. Lo ama de la misma manera y entiende que es uno solo, que no son dos. Jesucristo es Dios, es lo que está diciendo Juan aquí. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios.
Porque aquí aparentemente hay como una contradicción con la palabra cuando dice que yo no puedo amar a nadie si no amo a Dios primero. Aquí está poniendo en primer lugar que yo debo de amar a mi prójimo porque amo a Dios. Y no hay ninguna contradicción. Lo que hace que en mí se genere el amor hacia el prójimo es el amor que yo tengo hacia Dios. Porque ya yo sé que Él me ama a mí. Me ama tanto que dio su vida por mí. El amor de Dios no es cuestionable aquí. El amor de Dios en esta carta no se está cuestionando. Lo que se está cuestionando es nuestro amor hacia Dios, que se muestra de una sola manera. Hay una sola forma de mostrarle al mundo, de mostrarle a todo el mundo que amamos a Dios. ¿Cuál es? Amando a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque si yo no te amo a ti, como dice la Biblia, ¿cómo dices tú que amas a Dios a quien no ha visto y a la persona que es creada a la imagen de Dios? Tú no amas. ¿Cómo entonces tú puedes decir que amas a Dios? En este mundo no es así. En este mundo es, ¿cuántos tienen padres aquí? ¿Cuántos hijos tienen? ¿Aman a sus hijos? Sí, porque son parte de suya, proceden de ustedes, tienen sus genes y los aman a ellos. ¿Pero amas al vecino? En el mundo se ama al vecino, sobre todo cuando el vecino zumba los gatos podridos para el patio de la casa tuya. No, el mundo está clasificado, clasifica su amor, su atención hacia ciertas personas. Pero en Cristo no existe barreras para amar. En Cristo estamos llamados a amarnos los unos a los otros, con todas las diferencias que podamos tener, con todas los choques de cultura que podamos tener. Estamos llamados a amarnos y a soportarnos. ¿Qué es lo que hace el amor? El amor lo que hace es nos da la capacidad para cubrir multitud de faltas. Eso es lo que hace el amor. ¿Y quién no falla aquí? Yo vivo fallándole a mi esposa. Tenemos 39 años perdonándonos los unos a los otros. Ella y yo, 39 años. ¿Qué es lo que ha hecho posible que duremos hasta ahora, 39 años, y los que faltan por ahí para abajo? Porque nos amamos y el amor cubre multitud de errores. Entonces, aquí este hombre, el apóstol, nos está hablando de lo importante que es amar a Dios para poder tener la fuerza, para poder tener la energía de ajustarnos a las demandas de este libro, a las demandas de este catálogo, de este manual que Dios nos ha dejado a nosotros. No podemos hacerlo con nuestra propia fuerza. Necesitamos de la ayuda de Dios, y Dios no va a ayudar a nadie que no le ame. Dios no va a bendecir a nadie que no le obedezca. Jesucristo dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. O sea que yo no puedo guardar los mandamientos si yo no amo al Señor. Por eso la iglesia está como está. Las personas prefieren ir a otra cosa que estar en la casa de Dios, adorándole y glorificándole como Él quiere que lo hagamos. No es que Dios esté desesperado para que nosotros lo adoremos. Lo que pasa es que tú y yo, todos los seres humanos, hemos sido creados para que adoremos algo. O adoramos a Dios o adoramos al diablo. Adoramos a Dios o adoramos a la gente. O adoramos a Dios. Algo tenemos que adorar. Por eso que usted ve que hay tantas religiones, porque prefieren crear sus propias religiones a caer rendido y decir: quiero hacer tu voluntad, que es agradable y perfecta, Señor, a través de la palabra. Por eso no todo el mundo lee la palabra de Dios. Permítanme quitarme esto. La andropausia y el calor que hay aquí me van a acabar. Entonces, tú y yo estamos retados a mantenernos alejados del mundo, porque eso es lo que hace la gente, se aleja de Dios. A medida que va conociendo de Él, se va alejando más. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que las demandas son muy altas, son demasiado altas, y no todo el mundo puede cumplirlas. Por eso dijo Jesús: sin mí nada pueden hacer. Entonces el apóstol Juan, como testigo de Jesucristo, que vivió, que palpó, lo que vieron sus ojos, ya hablamos de eso al inicio de este estudio, lo que vieron sus ojos, lo que tocaron sus manos, al verbo de la vida, al Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este hombre está hablando con una base de una experiencia propia de lo que vivió al lado de Jesucristo. Entonces él está plasmando en este libro lo importante que es que tú y yo aprendamos a vencer
las tentaciones de este mundo, a vencer todas las cosas que se presentan para distorsionar, para alejarnos de Dios. Y Él lo ha enumerado aquí 8 cosas que voy a nombrar a continuación, acerca de qué cosas tenemos, qué es lo que Él nos está transmitiendo a través de este texto. Cuando nosotros nos hicimos cristianos, cuando aceptamos a Jesucristo, pasamos a ser miembros de la familia de Dios. Dígame usted que tiene aquí, tiene hermanos, ¿verdad? ¿Verdad que han tenido contratiempos los hermanos? Tienen luchas, peleas en la familia, celos, porque quizás la mamá le da a uno más que a otro, o el papá le da más atención a uno que a otro. Tantas cosas que se ven en la familia. Así como en la familia natural se presentan circunstancias, problemas, también cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, que pasamos a ser miembros de una familia, de la familia eterna, de la familia, la Holy Family, de la familia santa del Señor, también se presentan inconvenientes, se presentan problemas, porque cada quien tiene una forma diferente. La hermana tiene una forma diferente de adorar a la hermana, y cada quien tiene una forma diferente. Y qué bonito es, porque yo cuando oigo esas voces que hacen una melodía, que hacen una sincronización tan bonita, que se oye el bajo, el alto, el más alto, el enano, se oyen todas las voces acopladas, se oye muy lindo. ¿Viste cómo es bonito aprender que la diversidad, cuando se organiza, que la diversidad cuando sincroniza como debe de ser, suena como una melodía extraordinaria y preciosa? De la misma manera, así como pasa en el canto, pasa en la iglesia. La Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, donde yo puedo congeniar con Blanca, a pesar de que no esté de acuerdo con ella, la puedo abrazar y puedo andar con ella 1 milla y 2 millas. Sin criticarla, sin murmurar de ella y sin nada por el estilo. Eso es lo que Dios quiere y es lo que tú y yo debemos de entender. Hemos pasado a ser miembros de la familia de Dios. Y como familia de Dios, cada quien tiene problemas, así que eso no es nuevo para nosotros los problemas, porque desde que nacemos en la familia tenemos problemas. Así que aquellos que se alborotan, ¿cuál sería otra palabra? Se admiran, qué sé yo, se sorprenden cuando, ay, que el hermano me dijo esto, hizo esto. Hermano, eso es normal que fallemos. No somos perfectos, en cualquier momento podemos fallar. Hoy yo puedo estar muy bien, mañana yo puedo causarle algún dolor a alguno de ustedes. Puedo estar bien, pero allí donde dice que el amor cubre multitud de faltas. Entonces, tenemos que aprender que a Dios le agrada que estemos juntos y en armonía, a pesar de las circunstancias que estemos atravesando. ¿Dicen amén? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que pasamos a formar parte de la familia de Dios. Y en la familia de Dios no debe haber rencores, en la familia de Dios no debe de haber odio, en la familia de Dios no debe haber rechazo, en la familia de Dios no debe de haber preferidos. No debemos de tener preferidos, porque Dios aborrece la preferencia. Dice que no hace excepción de personas, a todos los ama por iguales. No porque yo sea el pastor, el Señor, muchos me han dicho: a ti te oye más Dios que a mí porque tú eres pastor. No, eso no es verdad. Al contrario, a ti te oye más a Dios que a mí. Porque Él nos manda a nosotros a orar por nuestros pastores. Y todo lo que se ora de acuerdo a la voluntad de Dios, Él la va a oír. Entonces, no crea que porque yo soy pastor Dios me va a escuchar más a mí. Dios no tiene ese problema. Esa clasificación la hacemos nosotros los hombres. Entonces, en primer lugar, cuando nos hicimos cristianos, formamos a ser parte de la familia de Dios. Segundo, Jesús nunca prometió que obedecerle sería fácil. Mire lo que dice el texto, en los versículos 3 y 4. Dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
No dice nuestras fuerzas, no dice nuestras capacidades, dice nuestra fe. ¿Nuestra fe en quién? En aquel que dio su vida por nosotros, en aquel que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y aquel que resucitó nos garantiza a nosotros el éxito cuando estemos creyendo que solo en Él nosotros podemos amar aún a nuestros enemigos. Cuando podamos entender que solo en Él nosotros podemos perdonar a los que nos ofenden. Cuando a mí me cuesta perdonar a alguien es porque Jesús no está jugando el rol que debe de jugar en mi vida. No lo estoy dejando jugar ese rol. No le estoy dando la primera base. No le estoy dando el primer lugar de mi vida. Y por eso vivo enrollado con la gente. Entonces es necesario. Jesús nos dijo que no sería fácil. No es fácil obedecer al Señor. No es fácil. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Porque lo hemos intentado hacer con nuestra fuerza. Y tú y yo no podemos obedecer al Señor con nuestra fuerza, con nuestras capacidades. Nunca lo vamos a poder hacer. Por eso Él dijo, he aquí yo estaré con ustedes todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque si nos deja un solo día, nos acabamos un segundo. Todos los días de nuestra vida, Él ha prometido estar con nosotros. Por lo tanto, es necesario, es menester que nosotros entendamos que seguir a Jesús no es un campo de rosas. Es un esfuerzo continuo. Es una dedicación diaria. De lo contrario, no podemos hacerlo. Y un día, cuando en la vida nos ha enseñado que cuando uno vence, uno logra una meta, la próxima es más fuerte. Me acuerdo cuando me gradué, después de unos 15 años, me gradué de 6º grado en la primaria. Di un paso cuando pasé a la secundaria, era más demandante, y cuando pasé a la universidad, mucho más fuerte todavía. Entonces, los retos, Dios nos permite vencer cosas que no son muy fuertes, y así sucesivamente, hasta que alcanzamos la experiencia para enfrentarnos a las cosas más difíciles de la vida. ¿Cuál es? El ser padre y madre, el estar casado, tener hijos. Esa es la etapa más fuerte de nuestra vida, porque no solo estamos llamados a tener muchachos, hay padres que se llenan de muchachos y no tienen ni idea para qué están teniendo muchachos. Pero tener hijos es una gran responsabilidad. Tener hijos es formarlo a la imagen de Dios. Es que ellos sean mejores que nosotros. Y eso es un reto muy grande, porque hoy en día hay tantas cosas por hacer de este mundo, tantas cosas que este mundo nos ofrece, que nos hace dejar a un lado a nuestros hijos, que nos hace olvidar, de rechazar a nuestros hijos sin darnos cuenta. Entonces nuestros hijos se están criando solos, sin Dios, sin nuestro ejemplo, sin nuestra enseñanza, porque estamos enfocados en otras cosas de este mundo. Por eso el Señor nos manda a que no nos adaptemos a este mundo, a que no dejemos que el mundo se infiltre en mi vida, en mi hogar, en mis hijos, que no se infiltre nada de esas cosas en nuestra vida, porque va a deteriorar completamente el proceso y el programa de Dios en cada uno de nosotros. En tercer lugar, creer en Jesús desde su gestación. Mire lo que dice del 5 al 9. Y esto es un texto que ha sido muy tergiversado por muchos. Mire lo que dice el verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y entonces aclara en el verso 6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, y no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Cuando dice aquí que Jesucristo vino mediante agua y sangre, por allí han enseñado muchas cosas que yo respeto, pero no las comparto. Algunos dicen que el agua y la sangre representa cuando Cristo murió en la cruz, que de su corazón salió agua y sangre. Han leído eso en la Biblia, ¿verdad? Pero eso no es lo que quiere decir allí. Allí está diciendo, porque Jesús vino. ¿Cómo vino? Nació de una mujer. ¿Qué hace una mujer cuando está embarazada? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Soltar muchacho? ¿O romper fuente?
rompe fuente, ¿y qué es lo que bota? Agua. Y después de botar agua, viene el muchacho lleno de sangre. Cuando aquí está diciendo, porque Jesús, este es Jesucristo que vino mediante agua, o sea, que nació de una mujer. Si yo no creo que Jesucristo nació de una mujer llamada María, si no creo que nació de esa mujer y que fue engendrada por Dios, no por José, el esposo de María, si yo no creo eso, entonces yo estoy fuera de orden. Entonces dice, todo el que cree, cuando la palabra está diciendo, todo el que cree que Jesucristo nació de una virgen, o sea que Dios, porque cuando habla de Jesucristo está hablando del ungido, del enviado de Dios, del Dios encarnado en la tierra. Y no todo el mundo cree eso, porque en la mente humana, en la capacidad que se nos ha dado, no podemos discernir, no podemos entender cómo un Dios tan sublime que según dice la Biblia que los cielos de los cielos no le pueden contener, cómo puede nacer, cómo puede reducirse a tan pequeño estado de un niño recién nacido, que como tengo por ahí a Luna, a mi nietecita más chiquita. Como un niño recién nacido, como Dios va a ser un niño recién nacido dependiendo de una madre que si no le amamanta se puede morir de hambre. ¿Sabía usted que los seres humanos somos los seres más indefensos de toda la creación? Una rata pare y los ratitos, los chiquiticos se pegan rapidito en la cuestión de la mamá. Cualquier animal tú lo ves inmediatamente buscando para alimentarse. El niño no hace eso, el niño lo único que hace es llorar y hasta que uno no viene, bueno, uno no, la mujer, y ñéquete. Ahí está llorando y se agarra llorando y se reviente, se muere si no se le pone para que chupe lo que tiene que chupar. Entonces los seres humanos somos los más, y así estuvo Jesús. Por eso era en aquel entonces y ahora, para muchos es inconcebible que Dios se haya hecho carne. Que Dios se haya humillado tanto a nacer y depender de una mujer, siendo que todos fuimos creados por Él. Entonces dice, aquí está diciendo esta persona, Juan, está diciendo que el que no cree en la gestación de Jesús y en su crecimiento, en su desarrollo, en su vida diaria, no puede pertenecer a la familia de Dios. Y si no pertenece a la familia de Dios, no tiene ningún beneficio de Dios. Porque Dios no oye a los pecadores, Dios oye a los que han sido lavados por la sangre de Cristo. Por eso dice la fe, mantengamos nuestra fe puesta en Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al cielo, nadie llega al Padre si no es a través de mí. Cuando tú y yo creemos eso, entonces nosotros pertenecemos a esos que vamos a llegar, porque nosotros no somos nadie, somos los que hemos creído en Jesucristo, que es el Señor y Salvador del universo. Denle un aplauso al Señor, por favor. Entonces, debemos de creer que Jesús nació de una virgen. Y en cuarto lugar, Dios nos da una orden. Y la orden es, mire lo que dice, Dios nos da una orden. En el verso de los versos 10 y 12 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna, y esta vida eterna está en su Hijo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir allí a Mateo 3:16, 17. Mire lo que dice. Mateo 3:16, ¿lo tenemos? Ajá. Y dice así, permítame. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. 17. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién está hablando ahí? Dios, el Padre, está confirmando que el que se estaba bautizando en ese momento era su Hijo, el Hijo unigénito de Dios, el único Hijo que Dios tenía en ese momento. Y vamos ahora
a ver en el capítulo 17, versos 17 al 5 del mismo Mateo. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Es una orden, es un imperativo de Dios. A él oíd, escúchenlo. ¿A cuánto les gusta aquí escuchar a Jesús? Si Jesús todo lo que habla va en contra de nuestros proyectos, nuestros planes, de nuestros sueños. Porque Jesús no quiere que tú tengas la mira en este mundo. Jesús no quiere que tú tengas tus sueños plasmados en este mundo. Jesús quiere que tú tengas tus sueños plasmados en la eternidad con Él. Por eso no todo el mundo quiere eso. Porque hay muchas cosas por sacrificar cuando oímos a Jesús. Es cambiar prioridades. Es cambiar de programa. Mire, está diciendo aquí el apóstol Juan, está diciendo del 10 al 12, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio. ¿Cuál testimonio? El que Dios el Padre allí cuando se estaba bautizando Jesús, o cuando fue en el monte de la transfiguración. Este es mi Hijo amado, no hay otro. Por ahí han aparecido muchos fantoches diciendo que son el Hijo de Dios. Ahora mismo hay una mujer diciendo que ella es la encarnación de la palabra y la hija de Dios, se le ha revelado la palabra. Pero Dios dio testimonio de un solo hombre, y ese hombre se llama Jesús. Dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios no se complace ni en ti ni en mí. Dios no se complace en lo que tú y yo hacemos. Él se complace en lo que Cristo hizo. Y Él se complace en aquellos que creen en lo que Cristo hizo. Dice la Biblia, como dijo de Job: mire, no hay uno como Job. Yo me complazco en hombres y mujeres como ese. Es lo que está diciéndole a Dios, a usted y a mí. Nos está diciendo que Él solamente se complace en aquellos que obedecen y creen que Jesucristo es el ejemplo, es el modelo a seguir, y que nosotros debemos ajustarnos a ese modelo para poder agradar a Dios. De otra manera, yo nunca podré agradar a Dios, si no es a través de ese modelo llamado Jesucristo. Si no obedecemos esa orden, estamos en desobediencia. Tenemos que oír a Jesús. Y no solo oírlo, sino hacer lo que Él nos dice. Porque Él nos dice muy claramente: ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? Él sabe quién lo está haciendo y quién lo está haciendo. Y cuando tengamos que darle cuenta a Él, porque todos los seres humanos le vamos a dar cuenta a Dios. Cada uno va a tener que rendirle cuenta por qué hizo o no hizo lo que el Señor dijo que debíamos de hacer. En quinto lugar, muchos no tienen seguridad de vida eterna. Los versos 13 al 15 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno hubiere, hasta allí. Es necesario que nosotros entendamos lo que significa seguridad. Cuando nosotros vamos al aeropuerto y vamos a salir del país o vamos a salir para cualquier estado, hay un cordón, una cuestión que se llama, ¿cómo que se llama? Seguridad. Bueno, las empresas tienen sus cosas que se llaman seguridad industrial, donde nadie pasa, nadie entra, o si entra tiene que ir con un papel, con algo o con una insignia, una identificación que le dé derecho a pasar por esa seguridad. Usted y yo se nos ha dado el derecho de tener esa seguridad, pero lamentablemente hay muchos que no tienen esa seguridad de vida eterna. No saben, no tienen la certeza de que si mueren hoy, se van con el Señor. Que si Cristo viene ahora mismo, se van con el Señor. No tienen esa seguridad de vida eterna. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, sin darnos cuenta, inconscientemente, nos basamos en lo que nosotros hacemos
como sé que no fui un buen esposo, no fui un buen padre, o no hice algo que debí de hacer correctamente, eso me lleva a desconfiar de ir al cielo o no, cuando hago algo que no debí de haber hecho. Pero aquí la palabra nos está diciendo, y me impacta. ¿Tú sabes cuántas veces se usa el verbo tener aquí en el capítulo 5 de la primera carta de Juan? 8 veces se usa el verbo tener. Según la lógica de cualquier literatura, cuando tú estás leyendo una literatura y la palabra que más se utiliza, que más se pronuncia en esa lectura que tú estás teniendo, de allí puedes sacar el tópico, el pensamiento principal de ese libro que tú estás leyendo o de ese capítulo que tú estás leyendo. Y aquí se repiten 8 veces la palabra tener. Habla aquí que tiene el testimonio. Cuando yo tengo algo que está diciendo ahí que es mío, se me ha dado a mí, se me dio el testimonio. ¿Quién te convenció a ti de pecado? ¿Quién te convenció a ti de que estabas en pecado? ¿No fue el Espíritu Santo? El Espíritu Santo vino y te dio a ti el testimonio de Jesucristo, de que nació de una virgen, de que Dios lo aprobó como hijo de Dios, como hijo suyo, de que Dios lo respaldó en todas las cosas. Cuando tú tienes el testimonio del Señor, tú te vas a preocupar por mantener ese testimonio nítido, transparente, para la gloria y honra del Señor. Dice también, el que tiene al Hijo, o sea, ¿cómo yo puedo tener al Hijo? Pues si Dios es todo, Dios es quien me tiene a mí, ¿es verdad? Sí, pero Dios te ha dado a ti el privilegio de que tú lo tengas a Él también. Yo tengo a Julia como mi esposa y donde quiera que ella está, ella es mi esposa. Ahora, si ella se pone a hacer cosas, ya se cuestiona de ella. Igualmente ella me tiene a mí. Somos una sola carne, somos un solo cuerpo. Yo la tengo, ahí es lo mismo que Dios nos está diciendo aquí. El que tiene al Hijo, tú y yo, tenemos a Jesús en nuestros corazones. Y hay de aquel que no tenga a Jesús en su corazón. Porque Dios solamente atiende a aquellos que tienen a su Hijo, Jesucristo, a más nadie. Por muy bueno que usted sea, por muy dadivoso, muy dado, muy a la onda, si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no tiene el favor del Señor. Porque Él ha decidido que es a través de Jesucristo. Entonces, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Por eso Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree, tiene vida. O sea, tú no estás muerto. Yo no sé, a veces, si a mí me dijeran hoy, Julio Rivas, tienes cáncer en la lengua, te quedan 3 días de vida. Allí me dice a mí que el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Por qué yo me voy a deprimir? ¿Qué razón tiene que yo me vaya a deprimir si yo tengo la vida? Porque si vivo, para Cristo vivo. Y si muero, para Él muero. Entonces, ¿por qué me voy a deprimir? Tengo más bien que decir, gracias Señor, como dice la Biblia, da gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué me voy a ir al suelo? Si Cristo vino, se encarnó para levantarme del suelo, para levantarme del lodo donde yo estaba sumergido. No, Dios no quiere que tú y yo vivamos así. Él quiere que nosotros vivamos con la esperanza de saber que un día el que resucitó a Cristo nos resucitará a nosotros también. Y eso es algo que tú y yo como iglesia tenemos que entender. Entonces aquí está diciendo, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y eso no lo digo yo, eso lo dice Dios a través de su palabra. Por eso recomiendo a aquella persona que no tiene a Jesucristo en su corazón. Y cuando habla de tener, no es esa lamparita mágica que la gente usa. Ay, dame un ¿cómo se llama? Un deseo. Quiero un deseo, Señor. Que quieren usar al Señor como Aladino para exigir, para pedir algo solamente. No, Jesucristo no es para eso. Jesucristo es la garantía de tu salvación. Jesucristo es la garantía de los beneficios del cielo para tu vida. Jesucristo es todo. No simplemente para arreglar o solventar algún problema que tú tienes. Jesucristo es todo. Y todo está bajo su soberanía. La Biblia dice allá en Juan 1, en 1:14, que todas las cosas por Él fueron hechas. Todo.
Por lo tanto, yo no puedo tener a Jesús solamente para usarlo para mi beneficio. Si no tienes a Jesús en tu corazón, el que tiene a Jesús tiene la vida. Tener a Jesús significa obedecerle. Tener a Jesús es hacer las cosas que Él dice que debemos de hacer. Tener a Jesús es tener temor, es amar al prójimo, es amar a nuestros enemigos. Tener a Jesús implica todas esas cosas, porque eso es lo que Él transmite a través de su presencia en nuestras vidas, para que seamos diferentes, para que seamos divergentes en todas las áreas de nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le hago un reto a que usted haga una evaluación de su vida. Es importante hacer un inventario de nuestra vida todo el tiempo, porque si tenemos no estamos seguros de irnos al cielo, si Cristo viene o si nos morimos, entonces usted está en riesgo de perdición, porque el que no cree, nada puede lograr. Solamente los que creen tendrán vida eterna, dice la Biblia. Y si yo no le creo a Dios lo que Él dice, ¿qué se espera de mí? Hay muchos que creen en Dios, pero no creen en lo que Él dice. Yo te reto que creas lo que Él dice, más que creas en Él. Cree lo que Él dice. Él dice que tú eres su hija, su hijo, y que tienes vida eterna. Diga, yo tengo vida eterna. Y eso no lo diga por decirlo, dígalo porque es algo que usted lo sabe, que lo cree, que tiene vida eterna. Entonces, en el sexto lugar, cuando alguien cae, la orden es orar por esa persona. Mire lo que dice el 16 y el 17. Dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no son de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Wow. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. A mí algunas personas se me han acercado y me han preguntado, pastor, ¿qué quiere decir eso que hay pecado de muerte? La palabra de Dios es compleja cuando no tenemos la dirección del Señor para entenderla. Por eso cada vez que vayamos a leer la palabra de Dios, debemos de pedir la asistencia del Espíritu Santo. Señor, ayúdame a entender tu palabra. Porque es palabra de Dios, y la palabra de Dios, así como dice la Biblia, que más altos son los pensamientos de Dios que nuestros pensamientos, que más alta es su capacidad que la nuestra, y que para poder entenderlo tiene que ser a través de Él mismo que se nos revele, porque de lo contrario vamos a quedar confundidos todo el tiempo que leamos la Biblia sin la asistencia de su Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de pecado no de muerte, ahí mismo lo está diciendo, toda injusticia es pecado. Toda injusticia. Si el Señor viene y me encuentra haciendo injusticia, ¿me voy con Él? No me voy con Él. No me voy. ¿Por qué? Porque los injustos no heredarán el reino de los cielos. Él mismo se está respondiendo a esa pregunta allí, ¿cuáles son los pecados de muerte? Hay pecados que no son de muerte. Dice, toda injusticia es pecado. Y dice, yo no digo que no se ore por los pecados que son injustos. El que practica el pecado, que es una práctica es una cuestión que yo estoy haciendo continuamente. No es que lo hice una vez, te dije una mentira por alguna razón. Pero si yo la sigo diciendo y no reconozco que es una mentira, yo estoy practicando la mentira en mi vida. Y la Biblia dice que los mentirosos no van para el reino de los cielos. Entonces, ¿es un pecado de muerte o no lo es? Claro que lo es, porque lo estoy practicando, ya se enseñoreó de mí. Cristo vino y me hizo libre. Cristo se reveló a mi vida y me dio libertad. Pero Él dice, no volvamos como la puerca al lodo, como el perro a su vómito, porque Cristo nos ha hecho diferentes y tenemos que velar y orar por nuestra salvación continuamente. Entonces, cuando yo comienzo a practicar algo, ese algo se enseñorea de mí, de donde Cristo me sacó. Llámese mentira, llámese alcohol, lo que sea, comienza a dominarme a mí de donde Cristo me sacó. Eso es pecado de muerte para mí.
Eso es lo que me va a condenar si yo no estoy en consonancia con la palabra de Dios. Si es adulterio, la Biblia dice que el que adultera contra su propio cuerpo peca. Y si yo estoy pecando contra mí mismo, sabiendo, porque lo estoy haciendo, sé que lo que estoy haciendo no está bien, y lo estoy haciendo, y el Señor llega a venir, ¿usted cree que yo me voy con el Señor? Si yo estoy viendo pornografía, sabiendo que la pornografía no agrada a Dios, que la Biblia dice que la desnudez es sagrada, que nadie debe ver la desnudez, no su cónyuge, más nadie. Y yo vivo viendo películas donde se ve todo tipo, que ahorita ¿qué es lo que no se ve? Y vivo viendo basura en el internet y en todas esas cosas. ¿Usted cree que yo me voy a ir para el cielo si Cristo viene o me muero? No, porque no estoy ajustado al programa de Dios, al manual del Señor. Es necesario que nosotros nos desprendamos de toda esa basura. Porque nosotros somos divergentes, somos diferentes en todas las áreas. Estando solos, sin que nadie nos ve, o estando teniendo alrededor de nosotros muchos testigos. Yo tengo que ser diferente. Porque si yo no soy diferente en mi intimidad, no, aunque sea, cuando estoy rodeado de gente, soy diferente, entonces yo soy un hipócrita. Y la Biblia dice que los hipócritas no van al reino de los cielos. Soy un demonio en mi casa y un santo entre la gente que me rodea. Eso es hipocresía. Eso es pecado de muerte también. Si no nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor. Cuando vemos entonces a alguien que cae, ¿qué nos manda la Biblia? A orar por ello. Mire bien claro. En el 16:17 dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Dios nos manda a orar por esa persona. Tú y yo no somos nadie para convencer a nadie. No trates de convencer. Hay mujeres que viven, ya están todas arrugadas tratando de cambiar al marido o el marido a la mujer. No esté perdiendo el tiempo en eso, solamente ore. Es la orden del Señor. Orar por esa persona. Y que el Espíritu Santo le redarguya. Entre Julia y yo han pasado cosas extraordinarias. Y ella no me dice a mí, ella lo que hace es orar, o yo oro. Y se ven cosas extraordinarias en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando obramos, hacemos las cosas como Dios dice, Dios se glorifica. Pero cuando queremos hacerla a nuestra manera, lo que hacemos es dañarla más de lo que está. Entonces, ahí dice, Dios oirá lo que le pidamos, porque esa es su voluntad, cuando estamos haciendo como Él dice. En el séptimo, sabemos que estamos en la verdad. 5, 19 y 20. Mire lo que dice el 19 y ya vamos a terminar. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Alguien me preguntó una vez, ¿dónde dice la Biblia que Jesucristo es Dios? Yo le dije, ¿dónde no dice que Jesucristo es Dios? Y este es uno de los textos que dice, que está hablando de Jesucristo, es Dios, es el verdadero Dios. Saber que estamos en la verdad nos da la seguridad de no estar buscando respuesta en otro lugar. A mí han venido creyentes confundidos, a hacerme preguntas bien confundidos. Cuando tú tienes tu certeza de que lo que crees es la verdad, tú no tienes por qué confundirte.
La Biblia dice oírlo todo y retener lo bueno. La Biblia dice que tenemos que probar todas las cosas. Es a través de este manual, a través de este libro. Dios quiere que nosotros aprendamos a oírlo todo. Vamos a escuchar de todo. Se nos va a acusar, se nos va a decir cosas verdades, te van a decir cosas de mentira. Se nos van a decir de todo. Lo importante aquí, cuando dice la Biblia, si hablan de ti y es mentira, dice, alégrate. Hay gente que se enrolla, hay gente que se crea enemistad contra alguien porque se dijo una cosa que era mentira, pero la Biblia no me manda a tener enemistad con nadie. La Biblia me dice, alégrate cuando hablen mal de ti porque están diciendo mentira. Pero si es verdad, entristécete y busca la manera de arreglar esa situación. Si es verdad lo que están diciendo, en vez de estar justificando, te cae de rodillas, pide perdón, y a quien tengas que pedirle perdón, hazlo, porque eso es lo que dice el manual de Dios para nosotros. Es necesario que sepamos que estamos en la verdad y que no debemos de dejarnos confundir por nadie. El Señor nos alertó muchas veces. Se ha hablado mucho en esta iglesia acerca de cómo Jesús nos previene para que no seamos engañados por tanta sinvergüenzura y tanta apostasía que hay ahorita en este mundo. En el 8, el punto 8, es interesante ese texto, el texto 21 de Primera de Juan, porque pareciera que no encaja con todo lo que Juan viene hablando. ¿Qué dice? Hijitos, guardaos de los ídolos. Parece que no encaja. Parece que como si Juan estaba escribiendo y llegó hasta el 20, porque si hubiese terminado en el verso 20, se hubiese quedado fantásticamente cerrada la epístola. Miren lo que dice el 20, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, que es su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si hubiese terminado allí, wow, cerrado con punto de, ¿cómo se llama? Con un punto de oro, cerró con broche de oro. Pero luego parece que como si dejó la carta hasta el 20 y el otro día que amaneció, le vino en la mente los ídolos. Sí, voy a poner ahí. Y puso, guardaos de los ídolos. Guardaos de los ídolos. Le está hablando a la iglesia. Que nos guardemos nosotros de los ídolos. ¿Qué es un ídolo? En aquel entonces, antes de Jesucristo, la gente hacía estatuillas. ¿Se acuerdan de Raquel cuando se fue con su esposo? Dice que Raquel, cuando se fue con Jacob de la hacienda de Labán, Raquel hurtó una estatuilla que tenía su padre. Esa estatuilla era la diosa de la fecundidad. Y cuando Raquel se llevó esa estatuilla, llegaron donde iban a llegar con Jacob. Labán vino persiguiéndole porque le habían quitado su estatuilla y él quería saber quién tenía la estatuilla, quién la había robado. Y como Jacob no sabía nada, él dijo, el que la tenga, que muera. Somos muy buenos para decir cosas a la ligera, sin pensarlo muy bien, sin saber el daño que causamos a los demás. Tengamos cuidado cuando hablamos a la ligera y no analizamos bien lo que vamos a decir. Y resulta que él no sabía que la mujer que él amaba, que era Raquel, tenía la estatuilla. Y el papá empezó a buscarla y le dijo, búscala donde tú quieras. Y la Raquel se sentó en un lugar y puso la estatuilla. Yo no sé, después cuando el papá se fue, cómo estarían esas pompis. Porque se sentó arriba de esa estatuilla protegiéndola. Y el papá, cuando llegó donde ella, la costumbre en las mujeres antes era cuando llegaba el papá, se paraban y hacían reverencia. Ahorita no es, ¿qué viniste tú para acá? Pero antes las mujeres le daban reverencia a los padres y se paraban. Y ella le dijo, perdóneme padre, no me puedo parar porque estoy en la costumbre de las mujeres. ¿Qué costumbre es esa? Yo no sé porque yo no soy mujer. ¿Ve? Estaba en su periodo. Perdóneme que no me puedo levantar. Y como el judío no toca a ninguna mujer que está en periodo porque se va a contaminar, Señor, reprenda al diablo, está bien, me voy. Y se fue sin la estatuilla. Y Raquel tenía la estatuilla con ella. Y miren lo que pasó. ¿Qué hace Dios? Dios va en contra de todo lo que no se hace de acuerdo a su palabra. Y Raquel era estéril. Y yo pienso que fue estéril por esa actitud que ella tomó
de usar una estatuilla en vez de llamar al Dios del cielo y de la tierra para que le diera la fecundidad. Depositó su confianza en aquella estatuilla. Guardarse de los ídolos, eso era en el Antiguo Testamento. Le atribuían a los dioses el Dios del amor, de la ira, de la cosecha, de todo ese tipo de cosas. Y una de las órdenes que Dios le dio al pueblo es: guárdate de todo ídolo, no te harás imagen de lo que está en el cielo ni en la tierra, ni te postrarás sobre ella, porque es maldición para tu vida. Esa demanda del Señor de no adorar ídolos en el Nuevo Testamento, muchos de las iglesias están engañados y piensan que porque no tienen un majunche de imagen allí, no tienen que ver nada. Pero póngase a pensar por qué Juan le está diciendo a la iglesia en el Nuevo Testamento que nos guardemos de los ídolos. Y quiero analizar esto con usted en el nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace un ídolo? Se le atribuyen divinidades, se le atribuyen poderes. Cuando tú te inclinas ante alguien, ¿qué es lo que estás reconociendo? Que esa persona que está delante de ti es mayor que tú. Si tú te inclinas ante una cosa de esta, un ídolo de esto, tú estás diciendo que ese ídolo es más fuerte que tú, es más grande que tú. Entonces, cuando el Señor dice: no se inclinen a imágenes, ni la adorarán, ni se inclinarán, se postrarán ante ella. O sea, lo que está diciendo: recuerden que yo soy el Dios del cielo y de la tierra. Yo soy el único Dios y fuera de mí no hay Dios, dice el Señor. Entonces, cuando yo me postro, yo estoy desobedeciendo a Dios. No es que yo estoy haciendo más grande a ese Dios que a Dios mismo. Yo no. Eso no desplaza a Dios. Dios sigue siendo Dios el Todopoderoso. No importa lo que yo decida, no importa lo que yo diga, Él sigue siendo Dios. Entonces, este personaje, esta cuestión de los ídolos que Juan quiere transmitirnos a nosotros es que un ídolo hoy en día en el Nuevo Testamento es todo aquello que sustituye a la fe. Eso es un ídolo. Todo lo que sustituye a la fe. Es cualquier lealtad que sustituye a Cristo como el centro de nuestra vida. Cuando yo dejo que algo, llámese, Jesucristo dijo: el que ame más padre, madre, hijo, lo que a mí no es digno de mí, eso es un ídolo. El que ama más su trabajo, que es muy responsable para Dios, para el trabajo, pero irresponsable para las cosas de Dios, eso es un ídolo. Un hijo que uno tiene, una hija, un nieto, lo que sea, que deja de hacer lo que sea para estar con ese niño, eso es un ídolo. Dios le dijo a Abraham allá, le dijo: sacrifícame a tu hijo, el único. 100 años tenía cuando tuvo a ese muchacho. Y Dios le dice cuando tenía como 12 años: sacrifícame a tu hijo. Y Abraham fue y ya le iba a clavar el cuchillo para sacrificarlo a Dios. Y le dijo Dios: no lo hagas, porque he visto que ya me lo entregaste desde el momento que saliste de tu casa. Dios no quiere que nosotros idolatremos a nada en este mundo. Y es triste. Somos impuntuales para las cosas de Dios. Pero hasta aún para ir para el cine somos puntuales. Para ir al trabajo somos puntuales. Para tantas cosas somos muy buenos. Pero para las cosas de Dios, como a la hora de la verdad no me van a ni siquiera me llaman la atención, pues yo lo hago. Esos son ídolos, hermanos. Y aquí el apóstol no nos recomienda cuidado de los ídolos. Todo lo que yo le doy prioridad, desplazando las cosas del Señor, es un ídolo. Que el Espíritu Santo nos haga entender esta verdad. Nada debe de usurpar, de tomar el lugar del Señor. Nada. Acuérdese que Él sabe nuestros movimientos. Él sabe lo que pensamos. Él sabe lo que hacemos. Y es triste que nosotros no estemos prestando atención a esta
prevención que nos está haciendo el apóstol Juan aquí, diciéndonos que nos cuidemos de los ídolos. Pónganse de pie conmigo, por favor. Lo que pensemos acerca de Cristo es fundamental en nuestras enseñanzas, en nuestras predicaciones y en nuestro estilo de vida. Jesucristo es perfecto Dios y perfecto hombre. Vino a la tierra para morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Mediante la fe en Él podemos obtener la vida eterna y el poder para hacer su voluntad. Si entendemos cuánto nos ama Dios, no tenemos por qué preocuparnos por la vida eterna, porque la vida eterna es un regalo de Dios para nosotros. La pregunta del millón es, ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? Si tu vida no está siendo divergente, si tu vida no está siendo diferente a los demás, si tú no estás dando un ejemplo donde quiera que vas, donde quiera que te paras, tú no estás siendo divergente, tú no estás siendo diferente. Y si no estás siendo diferente, lo que estás haciendo es tropiezo para aquellos que andan buscando la verdad, para aquellos que andan boqueando, deseando dónde está. Yo necesito esa verdad, yo necesito ser libre, yo necesito ser una persona realizada. Y la única manera de realizarnos es en Jesucristo, en más nadie. ¿Dónde está Cristo en su vida? ¿Qué papel juega? Dios le ha atribuido todo su poder a Jesucristo. No que le ha atribuido, sino que Dios, Cristo, es el mismo Dios y tiene su poder. No esté creyendo que Dios le dio la autoridad a Cristo, no. Cristo tiene la autoridad en sí mismo porque Cristo es Dios. Y si Cristo es Dios, ¿dónde juega? ¿Qué papel juega Él en su vida? ¿Qué papel está jugando Él delante en su corazón, en sus decisiones, en sus sueños? Muéstreme sus sueños y allí estará dándome a entender qué es lo primero para usted. Si en nosotros nuestro sueño es obedecer cada día mejor al Señor, lea la Biblia, todos estos hombres, el mayor deseo de ellos era ese, obedecer al Señor, hacer su voluntad que es agradable y perfecta. ¿Cuáles son tus sueños? Por favor, desbarata esos sueños y pon a Cristo en el primer lugar de tu vida. Pon a la obediencia al Señor. Proponte hacer todo lo que Él quiere que tú hagas. Eso es lo primero, sin dejar de hacer lo otro. Pero no pongamos las cosas por encima de Dios, porque estamos levantando ídolos en nuestra vida y estamos en desobediencia al Señor, porque los idólatras, dice la Biblia, no entrarán al reino de los cielos. Y no esté pensando que es adorar una imagen, es adorar cualquier cosa que le separe de Dios. Cualquier cosa que se le da prioridad a Dios, a las cosas que Dios. Eso es idolatría, eso es un ídolo. Y desenmascaro al diablo en esta congregación en el nombre de Jesús, con esa intención, con esa visión de que nada debe de ser un ídolo en nuestras vidas, que todas las cosas que recibimos las recibimos por fe y porque ese Dios que nos ama nos las provee para bendecirnos, no para maldecirnos. Y como Él quiere bendición para nosotros, tengamos cuidado entonces en hacer de las cosas que Dios da, hacerla un ídolo. Llámese esposa, llámese trabajo, llámese hijo, llámese como se llame. Es dado por Dios, pero no para condenarte, sino para bendecirte. No deje que esas cosas se conviertan en ídolo en tu vida. Oramos, Señor y Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a mantener la distancia, a ser diferentes, Señor. Realmente te necesitamos, sin ti no podemos, es muy duro, es muy difícil. Tenemos una competencia en este mundo demasiado fuerte, cosas atractivas para nuestra naturaleza vieja, cosas muy buenas que nuestra naturaleza vieja quiere hacer continuamente, que nuestra carne quiere hacer. Por eso tú nos llamas a sacrificar, a poner nuestra vida, a presentar nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Por eso tú nos llamas a estar crucificados, tomar nuestra cruz cada día, Señor. Porque cada día tenemos tentación con todas estas cosas que hay en este mundo. Ayúdanos, Dios, a corregir esto. Ayúdanos a reparar aquellas cosas que hemos dañado. Ayúdanos a deponer todo aquello que te ofende. Ayúdanos a darte a ti el primer lugar. Espíritu Santo, ilumínanos, haznos entender, Señor, que estamos haciendo lo correcto en nuestros planes, en nuestros sueños. Señor, ayúdanos
a ubicar en el orden correcto las cosas. Que tú seas lo primero en nuestra vida, en todo, en el poderoso nombre de Jesús. Y gracias por hablarnos a través de tu palabra en esta tarde. Bendigo a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Señor, bendigo cada hogar, cada familia, cada esposo, esposa, niño. Señor, con esta revelación, con esta verdad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Permítenos, Señor, entender que tú nos has dado tu palabra como brújula, como guía. Permítenos escudriñarla. Ayúdanos, pon en nosotros esa sed de estudiar tu palabra en el poderoso nombre de Jesucristo. Y perdónanos, Señor, por no ser divergentes, por no ser diferentes. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu paciencia y por tu misericordia en cada uno de nosotros. Amén.